Hola, hola. Bueno, este es el primer video del podcast El Poder de la Familia. Y en esta sesión, en este primer capítulo, te quiero explicar y contar qué es lo que me lleva a compartir y a crear este podcast. Alrededor del tema de la familia a nivel filosófico se ha discutido, digamos que hay como dos corrientes muy fuertes. Una que busca proteger, validar y reconocer la familia como, sobre todo una familia nuclear, es decir, papá, mamá e hijos como la única forma de familia, ¿cierto? Y otra que ha hablado de que la familia es un espacio de opresión, es un espacio de control, es un espacio tal. ¿Qué es lo que me lleva a mí a compartir este podcast? Independientemente de las miradas ideológicas o filosóficas sobre la familia, el punto es que existen unos vínculos, existen unas relaciones que están dadas por un encuentro entre un hombre y una mujer, que dan vida a una nueva vida, a un nuevo ser. Eso es una realidad innegable. Independientemente de si estas dos personas continúan o no con su vínculo como pareja, el tema es que cada vez que ocurre esa aparición de la vida por dos personas, ahí hay una familia, hay un vínculo. ¿Cuál es la propuesta dentro de estas reflexiones que yo te quiero traer? Una es que dejemos de discutir o de pelear con respecto a cómo debería ser la familia, sino que reconozcamos que existen unas relaciones y unas cercanías y unos vínculos y que culturalmente se ha validado tanto la existencia de estos lazos que es algo que no va a ser posible romper. O sea, durante siglos han existido estos vínculos y hoy afortunadamente hay personas que eligen seguir construyendo la posibilidad de un encuentro llamado familia. La familia puede ser algo construido por vínculos de consanguinidad o por vínculos afectivos y emocionales. Lo curioso es que muchas veces cuando hay vínculos sanguíneos no existen estos vínculos afectivos y a veces también cuando confiamos en vínculos afectivos que no tienen sanguinidad, terminamos pasando por encima de órdenes de alguna manera naturales, como por ejemplo desconocer el papel de nuestro padre y de nuestra madre y buscar más reconocimiento y más apoyo dentro de en otros vínculos, en otras familias. Y eso en sí mismo no es que sea negativo. No es negativo que yo busque apoyo en otro tipo de vínculos cuando de pronto en mi familia de origen o en mi familia de consanguinidad no existe ese apoyo. El problema es cuando desconozco que tengo estos vínculos primarios y empiezo a darle más poder a otros, dejando estos por fuera de mi historia de vida. Entonces, ¿cuál es la intención de empezar a abordar dentro de la vida tejedora el papel de la familia y el poder de la familia? Uno es el reconocer el valor tan grande que tienen dentro de nosotros y nosotras este tipo de vínculos. En segundo lugar, cómo empezar a entender cuáles son esas dinámicas que a veces nos facilitan la vida o no la dificultan a raíz de nuestras relaciones familiares. Y tercero, cómo proponer de alguna manera unas claves, unos tips, unas herramientas que nos vayan nutriendo para tener calidad de relaciones, calidad de vida en nuestras relaciones familiares. Entonces, este podcast se va a tratar en particular de la familia con consanguinidad. Quiero dejarte algo en claro. Desde la experiencia sistémica y dentro de mucho lo que hoy han abordado y ofrecido las personas que trabajan en el mundo de las constelaciones familiares, nos han mostrado que cuando desconocemos el papel de nuestro padre y de nuestra madre como dadores de nuestra vida, vamos mal por la vida. Es llamativo que si vamos a la religión, independientemente de cuál de las religiones, pero todas las religiones de Occidente reconocen las leyes de Moisés y en uno de los mandamientos está honrar a padre y madre. ¿Qué significaría eso dentro del punto de vista sistémico? Honrar a padre y madre significa reconocer que yo existo gracias a un hombre y una mujer que se juntaron y procrearon esta existencia que yo soy. Cuando yo puedo estar en paz con eso, cuando yo puedo decir gracias papá por mi vida, gracias mamá por mi vida, independientemente de cómo haya sido, independientemente de cómo me haya afectado o me haya impactado
la presencia o la ausencia de estas personas en mi crecimiento y en mi desarrollo, independientemente de cómo fue el trato con estas personas en el caso de que hayan estado. Independientemente de toda esa historia de vida, el primer paso para sanar y poder vivir en equilibrio en nuestra vida es reconocer la parte de vida que recibimos de ellos, porque sin ellos no existiríamos. Esto es algo que es muy importante de poder integrar y trabajar, porque en el contexto en el que yo me muevo, que es Boyacá, en donde hay unas tasas altísimas de abandono por parte del padre, de mujeres solteras o madres solteras, es muy frecuente encontrarse con personas que te dicen abiertamente: yo no tengo papá, yo no tuve papá, o ese señor no es nadie para mí, o bueno, en fin. Y ahí ya vamos empezando a entender muchos de los desórdenes sistémicos que tenemos en nuestra sociedad boyacense. Entonces, ¿qué quiero decirte? Quiero decirte que yo voy a basar este podcast, como te digo, en esa figura de familia en donde yo entiendo que independientemente de la calidad de las relaciones, existen unos vínculos y ese vínculo está dado por la vida. Entonces, alrededor de esa premisa voy a basar pues como todo el contenido del podcast. Con respecto a las personas que consideran que pueden elegir una familia, porque hay muchos frases célebres o, como decirlo, memes, bueno, hay información por ahí que circula que dice que una familia es la que te da la vida y otra es la que tú eliges. Pero mi tesis, mi propuesta, mi postura es que cuando no restablecemos nuestro equilibrio en nuestras relaciones con nuestra familia de origen, es decir, la familia de la cual venimos o los vínculos de los cuales venimos, no podemos andar realmente en paz en la vida. Y no, por lo menos si pretendemos llevar relaciones de alto nivel. Es importante que sepas que La Vida Tejedora, que es este proyecto de salud, reconoce el papel de las relaciones como algo muy importante. Más, no más que el individuo, sino el individuo como un proceso que se construye y se retroalimenta permanentemente a través de las relaciones. Entonces, en ese sentido, te quiero invitar a que en este podcast partas del principio de empezar a integrar que tienes un papá que te dio la vida, que tienes una mamá que te dio la vida, y que poniendo toda la experiencia de la relación paternal y maternal en una cajita aparte, que lo vamos a trabajar en otro podcast, en esta base fundamental para poder empezar a caminar tu vida de manera saludable, armónica, y de poderte relacionar con otras personas de una manera equilibrada, amorosa y armónica. Precisamente la clave está en poder decir: papá, mamá, gracias por mi vida, gracias por mi vida. Entonces, bueno, por otro lado, desde el poder partir de ahí, de reconocer que yo tengo un padre y yo tengo una madre, puedo empezar a habitar un escenario maravilloso que se llama la gratitud. Cuando yo no puedo estar en gratitud con las dos fuerzas primarias por las cuales yo existo, ya todo va mal, ¿ok? Y desde esa cultura de la gratitud, entonces voy a poderme parar como una fuente de amor, como una persona que valora haber recibido la posibilidad de la existencia, que se empieza a reconocer como alguien bendecido, amado, privilegiado al haber podido habitar esta experiencia en la tierra. Y desde ahí voy a poder empezar a pensarme la posibilidad de construir relaciones de mucho valor, de tener una vida en donde yo me merezco tener una pareja, unas amistades, y construir ambientes cada vez más saludables. Pero partimos de cuál elemento: de la familia. Ahora, cuando yo quiero hacer este podcast hablando de la familia, quiero proponer una reflexión de que si la familia es algo tan importante, culturalmente hablando, moralmente hablando, entonces, ¿por qué no le imprimimos un poco más de conciencia a esa figura de la familia? ¿Por qué? Porque hay muchas, como decía al principio, hay muchas corrientes de pensamiento que han querido invalidarla, desconocerla, y bueno, y en realidad eso no ha traído mayor alegría necesariamente, ni mayor garantía de que las personas no vivamos situaciones complicadas
y de alguna manera crisis muy grandes a nivel humano. Entonces desde ahí yo quiero como poner al centro el papel de la familia, entendida primero como el reconocimiento de estos vínculos primarios que nos guste o no están ahí y que no los podemos negar y que no los podemos excluir, porque como decía el maestro Bergelinger, en la medida que excluimos, todo eso se va a volver a mostrar en las siguientes generaciones, todo aquello que excluimos se muestra. Entonces la familia entendida como el reconocimiento de esos vínculos de sanguinidad vitales que nos hacen ser lo que somos. Y en segundo nivel, esa construcción de esas relaciones en donde podamos potenciar que ser papá, ser mamá, ser hijo, ser hermano, ser primo, ser abuelo, nos da una garantía de cercanía y de pertenencia que nos pueda posibilitar construir redes mucho más conscientes, mucho más sólidas. ¿Por qué? Porque los vínculos familiares, entendido como este lugar de apoyo, como este lugar de encuentro, como este lugar en donde yo celebro la vida en familia, ¿cierto? Se vuelve un apoyo para poder enfrentar todas las situaciones demás de la vida. Hace poco leí un artículo del promotor de la psicología positiva en donde decía que uno de los grandes riesgos a los cuales está enfrentada la población hoy y de por qué enfrentamos tantos desequilibrios en nuestra salud mental es porque precisamente no teníamos o no tenemos en el presente las redes que se tenían hace 30 o 40 o 50 años. ¿Cómo cuáles? El valor de la comunidad y el valor de la familia. Entonces, dentro de la vida tejedora quiero proponerte eso, que empecemos a darle valor a la familia en esos dos lugares. Uno, como el reconocimiento de nuestros vínculos vitales y dos, te reitero, dentro de la posibilidad de la potenciación de relaciones de valor a través de esto que ya está ahí. Tener un papá, tener una mamá, tener unos hermanos, unos primos, unos abuelos, etcétera. Así que deseo que esta introducción te abra curiosidad, que ojalá quieras escuchar todo el podcast y que esto sirva como una herramienta para promover cuidado, promover amor, promover respeto, consideración y espacios de mucho apoyo en estos tiempos que corren, que son tan difíciles. Así que bienvenido y bienvenida al podcast y aquí seguimos.